en la que señala que hay una disparidad y que tiene que homologarse porque la prohibición del artículo 40 no es que tú tengas dos ingresos, sino dos remuneraciones. Por lo tanto, se estaba tratando de manera inequitativa no a los militares o policías, sino a la Fiscalía de la Nación. Pero el problema, en realidad, tal como yo lo entiendo y lo aprecio, tiene tres diferentes aspectos. El primero es un aspecto fundamentalmente pensionario, es decir, en qué consiste la naturaleza de la pensión, si la pensión es una remuneración o si es un ingreso. Y esto es relevante desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la Constitución sobre la carrera administrativa señala expresamente que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, dice la Constitución, con excepción de uno más por función docente. Lo que señala la Constitución no es que se prohíba el tener dos ingresos diferentes, sino dos remuneraciones diferentes. Y esta distinción es importante, ¿por qué? Porque las pensiones no son una remuneración, las pensiones son un ingreso. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2006, cuando inicia su gestión el señor Alan García, hubo un movimiento para evitar que las personas que trabajan para la administración pública no perciban más que lo que gana el presidente de la República. Pero ocurre que si tú tienes una pensión y además tienes una remuneración, tú no puedes percibir más que el presidente de la República por concepto de remuneración. Pero si además tú tienes una pensión, eso no significa que estás en contra de la prescripción que señala que no puedes ganar más que el presidente de la República. Las pensiones no son una remuneración porque en esencia se trata de un ingreso de carácter privado porque todos los años te van descontando y ese no es un ingreso que tenga que ver con el presupuesto público, es un ingreso que tiene que ver con la capacidad de ahorro que tú tienes para poder sobrevivir una vez que tú te hayas jubilado. Ese es en esencia el tema, pero el año 2006 también se aprueba un decreto de urgencia con el que el Ministerio de Economía y Finanzas asimila como una prohibición el que tú tengas pensión y además remuneración. Ese problema ha llegado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional advirtió que se estaba regulando de manera dispar dos casos diferentes. El caso de las personas que tienen una pensión en el servicio civil y el caso de las personas que tienen una pensión porque han seguido la carrera militar o policial. El Tribunal Constitucional expide una sentencia, la sentencia 9/2015, en la que señala que hay una disparidad y que tiene que homologarse porque la prohibición del artículo 40 no es que tú tengas dos ingresos, sino dos remuneraciones. Por lo tanto, se estaba tratando de manera inequitativa no a los militares o policías, sino a todas las personas que, perteneciendo al régimen del servicio civil, tuvieran una pensión y además una remuneración. A esas personas en el Estado se les exigía que se queden sin pensión mientras que tuvieran una remuneración por cuenta del presupuesto público. Esa disparidad es la que señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia 9 del año 2015, que luego ha sido corroborada con algún proceso de amparo que también resolvió el Tribunal Constitucional con la sentencia 3432 del año 2018. Entonces nos encontramos ante un supuesto, a mi juicio, equivocado, cuando el Ministerio Público señala que se está cometiendo una infracción contra el derecho penal y por lo tanto hay un supuesto de negociación incompatible. Pero te decía, Nicolás, el problema es un problema complejo, por eso es que me perdonará si es que me explayo un poco, para poder comprender la diversidad de aspectos que comprende el asunto. Te decía que hay un problema pensionario, pero también ahora hay un problema constitucional, porque el Ministerio Público le imputa falta y delito durante el ejercicio de la función
a diversos congresistas, algunos de los cuales han sido jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Marina, ha sido comandante general del Ejército, jefe del batallón de Chavín de Huántar, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de un caso en el que la inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas no está siendo